de EO Monterrey para el mundo. Esto es Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Desde Monterrey, el corazón industrial de México, conectamos mentes emprendedoras con el mundo. Cada episodio es una invitación a descubrir los aprendizajes, retos y secretos de los grandes visionarios de EO Monterrey. Esto es una guía para quienes están cambiando el juego. Ponte cómodo, súbele al volumen y prepárate para ser inspirado. El momento de transformar al mundo comienza aquí y ahora. Esto es Regio Talks. Hola a todos, bienvenidos a Regio Talks de EO Monterrey para el mundo. Hoy tenemos una gran invitada, nuestra querida amiga Gaby May. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Gracias. Gracias Oye, por la invitación. De nada, un placer que estés aquí. Oye, Gaby, hoy estamos grabando en viernes, media mañana. Sabemos que estás en tu negocio, es complicada la media mañana. ¿Cómo llegaste hoy? ¿Cómo te sientes? Llegué bien, presionada un poquito, la distancia estuvo ahí complicadilla, pero contenta de estar acá. Qué bueno, perfecto. Ya para acabar el día y cerrar. Relax, sí. Perfecto. Oye, Gaby, pues, si nos puedes platicar algo, un secreto que no conozcamos de ti en la membresía, aquí para tener la primicia. Un secreto. O algo que no conozcamos de ti, que digan, yo no conocía esto de Gaby, cuando vamos en los eventos y platicamos. Algo raro, algo... Algo raro. Algo raro, algo así, para que sea viral. No, pero algo que diga, oye, fíjate, no sabía esto de Gaby, fíjate, ¿qué te gusta hacer? Que algo que la gente de IO no sepa. Híjole, o sea, te diría que soy una persona que me da mucho miedo a las cosas nuevas. Ok. El status quo, romperlo un poquito. El llegar a un lugar nuevo, el conocer gente nueva, el no dominar el espacio es algo que me cuesta mucho, es algo más negativo, a lo mejor que es un secreto positivo. No, pero pues es algo que... Pero es algo que... Y gracias por compartirlo, porque al final es parte de... También si un día vamos a un lugar y pues llevarte para que te sientas a gusto, ¿verdad? Esa es parte de lo que la gente... Es el objetivo del podcast, que te conozcamos más, ¿verdad? Okay. Y gracias por compartirlo. Oiga, pues estamos en comunidad de emprendedores. Platícanos un poquito tu historia de cómo llegaste a ser emprendedora. Hay un tema ahí de familia, pero al final eres emprendedora, has hecho cosas diferentes y has hecho cambios. Entonces, si nos puedes platicar un poquito esa historia. Yo la conozco un poquito, pero me gustaría que la gente lo conozca porque está muy interesante y es de mucho valor. Yo creo que yo siempre digo que empezamos, los que llegamos a un negocio familiar, empezamos como 2 escalones arriba, ¿no? O sea, tenemos como esa plataforma padre de algo que ya estaba empezado, que ya está ahí. Yo de chica no quería trabajar en el negocio familiar, entonces busqué 40 formas de no estar, de no involucrarme, ¿no? Uh-huh. Hasta que ya me di cuenta que la educación era algo que me fascinaba, me encantaba y pues tuve que bajar la cabeza y pedir disculpas y pedir una oportunidad en el negocio de la familia. Esta plataforma de arrancar 2 escalones arriba se me hace algo súper interesante, se me hace algo que nos da un de dónde arrancar, no estás de cero y tienes que cuidar mucho también lo que ya se hizo antes, como ese patrimonio. Yo empecé a trabajar ahí, me enamoré de la educación, me fascinó, me fui mucho al área pedagógica, al área de programas, de los niños, de cómo ayudar, más que al área administrativa. Sí la entendía, porque mi primera carrera fue administración de empresas, para no entrar a la educación, y luego ya estudié educación Montessori primero, y luego ya me certifiqué con el bachillerato internacional. Entonces me encantaba toda esta parte pedagógica, la financiera la entendía, no me fascina, pero la tengo que entender. Y hace 10 años que viene un cambio en mi vida personal y se abre la oportunidad de iniciar ya mi negocio. Entonces, ahí ya abro mi propio colegio bajo la marca de la empresa familiar, que también es una gran ayuda y es un beneficio que puedo tener. Y ya ahí arranco de manera independiente, pero sigo trabajando para la empresa familiar, pero tengo esta oportunidad de emprender sola y de hacer... dentro de la línea de la marca que tengo que cuidar, ya poder empezar a hacer las cosas que yo quería, innovar dentro de la educación, que para la marca o para el negocio familiar no eran lo más adecuado en ese momento.
Oiga, bien, un poquito rezando, cuando te diste cuenta que te gustaba la pedagogía, o sea, que querías ya estar ahí con la familia, si nos puedes platicar un poquito qué pasó, o sea, qué viviste, qué escuchaste, qué viste de decir, porque es un cambio un poquito drástico de la administración a la parte pedagógica, es diferente. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿cómo dijiste, voy? A mí, mi mamá era súper lista, entonces ella sabía que yo no quería estar ahí. Okay. Pero nos condicionaba o me condicionaba el dinero de la semana, del mes, a que yo estuviera en el colegio 2 horas diarias todos los días. Entonces yo del TEC me venía al colegio y me dejaban ayudar en lo que fuera. Entonces, tiendita, teléfonos, lo que fuera. Y un día se va uno de los maestros y dije, pues de contestar el teléfono a dar una clase, pues doy una clase. ¿Qué clase? Qué se siente, ¿no? ¿Qué clase era? Di historia universal. Okay. En inglés, entonces estaba como complicada la cosa y yo no sabía nada de historia. Entonces fue como el primer momento en el que ya me enfrento a un grupo de chavos, porque era secundaria, me gusta, no regresa el maestro en más o menos 1 mes y medio, casi 2 meses. Y empiezo como a disfrutar y a aprender, porque tenía que aprender de control de grupo, de cómo gancharlos, de cómo motivarlos, no tenía ni idea, ¿no? Lo disfruto mucho, me gusta, y ahí dije, creo que voy a hacer algo ya, cargarme a la parte educativa, y me voy a estudiar educación Montessori. Okay. Y ya con eso ya regreso más preparada en el área educativa a pedir una oportunidad, ya en el negocio familiar, me la niegan, porque mi mamá en ese momento decía quitar la educación Montessori. El colegio de ella era Montessori. Entonces, yo me eduqué en Montessori, el colegio era así, pues lo natural era que me fuera a estudiar Montessori y regresara. Y cuando llego, mi mamá decidió quitarlo, pero no me avisa. Entonces, yo llego y me dice, pues no hay trabajo. Aquí no puedes trabajar, porque yo tenía que hacer prácticas 1 año. Okay. Entonces, me voy a pedir trabajo en Montessori, aquí en Monterrey, y empiezo a trabajar allá. Allá trabajo 1 año. Y luego ya vuelvo a integrarme al negocio familiar, ya despuesito. De la parte académica, ¿qué es lo que más te gusta? Ya hablando de la parte 100%, puede ser operativa, ¿qué tipo de materia? O sea, ¿qué es la parte que más te apasiona de esa pedagogía? Ahorita, en este momento, había pasado por miles de etapas, o sea... Bueno, en ese momento, ¿dónde empezaste? O sea, en ese momento, cuando estaba chiquita, me encantaba la parte sensorial de los bebés. Okay. Era así como algo que me fascinaba y fue parte de lo que aprendí en la educación Montessori. Después me súper clavé con la parte de educación internacional, con toda la parte de lenguaje, cómo enseñar otra lengua, cómo la adaptabas a tus valores, aprender otro idioma, no es nada más aprender el inglés, sino cómo transmites, ¿no? Todo lo que eres a través de ese idioma. Y ahorita, en este momento, lo que más me fascina es toda la parte de educación especial. Ahí estoy como súper embebida, y la parte de salud mental de los chavos, como que después de COVID, fue algo que me empezó a llamar mucho la atención. Había casos, había situaciones, y pues hemos estado tratando de estudiar y entenderle a toda la parte de salud mental, de bienestar, y a la parte de educación especial, y en eso es como ahorita donde me fascino. Oiga, una pregunta de cuando empezaste ahorita cada vez sacan o hay más segmentaciones tipo educación especial. Antes creo que eran pocos o no sabían o estaban en un salón y estaban todos mezclados, no sé si es la palabra correcta, y ahorita ya hay más diagnósticos. ¿Crees que esa parte, bueno, imagino que es un beneficio, pero ¿en qué punto cambió a poder segmentar un poquito mejor a esas personas que ocupan un poquito más o más ayuda para poder desarrollarse en la educación? Yo creo que en todos los sentidos, mientras más información tengas y más conozcas la situación, más puedes aportar. Entonces, ahorita sí hay muchos diagnósticos, pero esos diagnósticos también te dan un montón de información de dónde están las áreas de oportunidad, dónde están las áreas de fortaleza, qué necesita ese niño. Pues puedes presentarte con un niño autista enfrente y puede tener un gran problema de lenguaje, y otro puede tener un gran problema social. Entonces, ahorita esa base diagnóstica te da mucha tela de dónde cortar, cómo llegar con ese niño, en qué sí le tienes que ayudar, en qué no. O sea, hay niños que son brillantísimos en matemáticas y pues ahí no. ¿Para qué?
Mejor no desperdicio el tiempo y mejor le enseño lo que sí necesita. Entonces creo que eso ha sido un proceso súper interesante ahorita porque ya sabes a dónde ir y cómo ir. Y puedes lograr mucho más con eso. ¿Ves que ahorita en la industria de la educación eso que platicas es un diferenciador entre las escuelas ya? Sí, es un diferenciador. Pocos queremos hacerlo. O sea, es algo que es bien complicado. Es complicado porque tienes que hacer un programa individual de trabajo para cada uno de estos niños que van a estar dentro del colegio. Entonces, tienes que decir, bueno, si yo voy a tener 30 alumnos que tengan estas condiciones, tengo que hacer con ellos 30 programas más el programa de todo el colegio. Entonces, complica mucho la dinámica del colegio, hace que todo sea muy personalizado. Tienes que tener gente especializada porque no puedes ir inventando cosas, se tiene que estudiar mucho qué es lo que sí le vas a ofrecer y tienes que promover, creo yo, esto es muy personal, tienes que promover que ese niño pueda lograr la mayor independencia posible, que sea lo más autosuficiente que se pueda. Y en ese proceso, pues tienes que ir dándole lo que necesita para llegar ahí, ¿no? Entonces, sí es un diferenciador, sí la gente nos busca por eso, sí es importante en este momento, pero poca gente lo quiere hacer. ¿Y qué retos ves? Porque conforme vamos avanzando en la sociedad, hay más problemas, sabemos más en el mundo, hay el tema de la tecnología, o sea, que los niños crecen con diferentes, si me traslado al pasado, pues están menos en la calle, o sea, diferentes circunstancias, ¿verdad? ¿Qué retos ves en tu industria ahorita que podamos aprender para entender qué viene, ¿verdad? Yo lo que digo, para empezar en México la necesidad de educación privada es muy alta porque la pública pues, no te da la suficiente oferta para que podamos estar ahí. Entonces la educación privada tiene un rango de necesidad alto por un lado, ¿no? Por otro lado creo que es la única, bueno, no la única, sería como muy a lo mejor egoísta decir eso, ¿no? Pero creo que es de las pocas industrias que pueden mejorar el mundo. Entonces, que el niño o que el adolescente o el que está pasando por ahí tenga habilidades para ser mejor persona, para reflexionar, para tomar decisiones, para investigar, para tener como esta base de decir, esto sí, lo puedo creer, esto no, déjame cuestiono. Creo que ese es el reto más grande que tenemos ahorita, porque la información les está llegando por todos lados, está la inteligencia artificial, hay 1000 cosas que ya tienen, pero si no saben cómo gestionar todo eso que les llega, ahí es donde empiezan los problemas sociales o no se pueden integrar socialmente porque traen demasiadas cosas encima. Ahorita que dices de la inteligencia artificial, tiene poquito, va avanzando exageradamente rápido. ¿Ustedes la ven como una amenaza, la ven como una oportunidad para hacer lo que hacen más grande, más escalable, mejor? ¿Qué escenarios ven futuros para trabajar con la inteligencia? Porque he escuchado a personas que en la escuela dicen, no, es que no quieren que usen la inteligencia, se los niegan, otros que sí. Entonces, ¿ustedes qué piensan ahorita? A lo mejor sin ejecutarlo, pero ¿cuál es su visión en esta industria y en ese nicho que es tan específico, ¿verdad? Yo creo que es una herramienta para la educación. Eso sí es. Que lo tienes que filtrar para que el chavo tenga siempre la oportunidad de dar un punto de vista, de enriquecer lo que llega por la inteligencia artificial y hacer lo propio. Ese es el reto grande, ¿no? O sea, no que nada más vayas y traigas, sino que veas qué haces con eso y cómo lo enriqueces tú desde quién eres. Pero creo que es una herramienta maravillosa, creo que sí les da mucha información, a veces es demasiada. Pero creo que también, por ejemplo, a los docentes, a los maestros les ha dado muchísimas herramientas de cómo enseñar, qué hacer, cosas que puedes presentar. Creo que es una herramienta que bien utilizada nos va a dar mucho, como cuando empezó el internet. Sí, así era como, no podemos, ¿no? Cuando llegó el COVID y teníamos que hacer todo en línea y no sabías cómo. Creo que ese es el proceso en el que estamos ahorita, ¿no? Lo que sí sabemos es que nos da información, que no toda es verídica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer educativamente hablando? Aprender a discernir y aprender a ponerle un valor a lo que estamos recibiendo. Hoy también comentaste el tema de los adolescentes post-COVID. ¿Qué diferencia hay o
cuál es el cambio drástico? Porque fue algo complicado y cómo lo están ayudando. Cada quien lo vivió en su edad, en su etapa, de una manera diferente, pero ¿qué apoyo ocupan los adolescentes post-COVID para lo que viene o en ese momento para enfrentar ese síndrome de la cabaña, esas cosas que no querían salir? Entonces, que nos puedes platicar un poquito qué viviste y qué están haciendo ahorita para seguir, porque no es que ya salimos del COVID, lo arreglamos y ahí a seguirle, ¿verdad? No. En el COVID todos los adolescentes, yo creo que fue la población más afectada educativamente hablando, los chiquitos, así bebés, y los adolescentes. El adolescente, su necesidad más fuerte en ese proceso de desarrollo es la integración social y la aceptación social. Entonces de repente llegan en un momento en el que no puedes socializar, no puedes ver a nadie, y las redes sociales se vuelven esta forma de comunicación para ellos, que no es la más adecuada, porque no tienes este contacto físico, no tienes este contacto personal, entonces es muy anónimo hasta cierto punto, entonces puedes postear lo que sea o puedes decir lo que sea. Y nosotros lo que estábamos viendo era como una forma un poco irresponsable del uso de la comunicación por medio de medios hasta de WhatsApp, ¿no? O sea, había como comunicaciones muy drásticas, muy duras. Pasan 3 años, los chavos no aprenden a socializar, no aprenden a estar juntos, aprenden toda esta comunicación como con muy poca personalidad y regresan a tener que aprender todo eso que no aprendieron en su momento. Entonces imagínate que a los 10 te vas y regresas a los 13 y no tienes idea de cómo integrarte socialmente. Entonces creo que ese fue el reto más fuerte. Hubo depresión muy alta, o sea, hubo un índice de chavos con ansiedad, con depresión fuerte por el encierro, por no poder ver a sus amigos, por no poder tener esto que les era tan importante. Entonces regresan al colegio con todas estas características, ¿no? O sea, son tus niños que se fueron, pero ahora regresan con depresión, con ansiedad, algunos buleados en redes sociales, otros con más herramientas. Entonces creo que de ahí para acá una de las cosas más relevantes que hemos hecho es ir entendiendo que la salud mental es para todos, no nada más para que está deprimido y ansioso, sino que todos podemos trabajar y mejorar la salud mental, que ellos necesitan entender y conocerse, y los papás también tienen que como quitarle ese tabú a la parte de la salud mental. Creo que eso es lo que más hemos tratado de hacer, reenseñarles la parte social, cómo integrarte, cómo hacer amigos, cómo sentirte aceptado o cómo buscar aceptación, porque también hasta eso perdieron. Entonces ya no sabían cómo me van a aceptar mis amigos, porque juego fútbol, porque pateo bien, porque soy simpático, porque estoy bonita. No tenían ese registro en ese momento. Entonces creo que eso ha sido lo más relevante, que lo seguimos haciendo ahorita. Todo el colegio entramos todos en capacitación de salud mental de adolescentes y niños, y tenemos un programa donde están intendentes, guardias administrativos, docentes, todo el mundo tiene un nivel de capacitación para poder no atender, porque no atendemos, pero sí tener como una alerta hacia ese tipo de situaciones. Excelente. O sea, está permeada toda la organización para poder estar en la misma frecuencia, en la misma sintonía, para poder entender algo que está pasando Exacto. en un salón, en un pasillo. Sí. Qué interesante. Y los chavos ya, o sea, se ve un cambio, o sea, ya ven ustedes una mejora en la parte social donde se están desconectando un poquito más de las redes sociales. O sea, ¿ven algo? Sí, se están siendo como más responsables porque tienen que dar la cara. En el COVID tú ponías y no veías a la otra persona, ¿no? Entonces, pues te estabas escondido. Y ahorita pues, lo que haces tiene un impacto cuando llegas y socializas en persona. Entonces, ya te pueden decir qué causaste, qué generaste, y tú tienes que vivir la consecuencia de lo que pasó, ¿no? Excelente. Gracias, Gaby. Oye, ¿cómo llegaste a IO? Llegué a IO invitada por mi hermano, que mi hermano estuvo aplicando para IO, y luego él decide finalmente irse a YPO. Entonces él me ordena y me orienta hacia la organización. En esa época estaba Adrián Canales en la parte de membresías. Yo seguí la pauta, la recomendación de mi hermano, y dije, bueno, pues voy, aplico, veo, hago mi entrevista con Adrián, y me hace una segunda entrevista a María Inés Morán,
Y bueno, empiezo a conocer la organización ya adentro. O sea, en realidad conocí muy poquito porque era pandemia también, entonces yo no tenía forma de tener como mucha interacción con la gente. Y ya que estoy adentro de ello, ahí es donde empiezo a conocer. Como que mi camino dentro de la organización ha sido un poco en reversa, ¿no? Ya adentro, ya habiendo sido aceptada, ya estando acá, pero con pandemia todavía, empiezo a conocer más de la organización, empiezo a asistir a algunos eventos. Y así fue como llegué. La realidad es que no tenía mucha claridad de a dónde estaba entrando cuando llegué. ¿Cómo ha sido tu camino? Porque hoy quiero platicar un poquito de los temas de IO que sé que, o esos famosos productos que creo que sí les haces uso. En tu camino en el board, yo te conocí en la silla de Learning. ¿Qué te llevaste de estar en el board, en esas sillas, como persona, más allá de aprendizaje? ¿Qué fue lo que, para que los compañeros del capítulo, a veces unos no le piensan el tiempo, es que me va a consumir, no sé, no quiero estar en el board, pero enriquece demasiado y conoces demasiada gente? ¿Qué nos puedes platicar de estas cositas que te hayas llevado de estar en el board apoyando el capítulo? Yo creo que una de las cosas que me llevé fue el contacto con gente que venía a dar conferencias o que estábamos viendo si venía a hacer un evento de learning o no. Entonces, toda esa conectividad y conexión con esta gente que en tu vida normal no ibas a tener, fue un aprendizaje grande cuando la gente venía a atenderlos, platicar con ellos en cosas ya de manera un poco más personal y luego llevarlos al evento. Todo ese trabajo para mí fue súper enriquecedor a nivel personal. O sea, como persona, conocer a esta gente desde otro lugar y luego ya verlos dando lo que era la parte de learning era súper interesante. Entonces, para mí era muy importante en ese momento atender al que venía. Ir por ellos al aeropuerto, llevarlos a comer. Esa parte a mí me daba como una riqueza grande. La otra parte que aprendí mucho, que me encantó, fue el compromiso que tenemos, que yo también lo tuve en su momento, todos los CEOs que estamos en el board, en ese punto, que quieres realmente dejarle algo bueno a la organización. Entonces, dar valor, estar y esa conexión entre la gente, entre los CEOs, ¿no? Estar como en esa posición de mis mejores amigos el día de hoy, después de 3 años de estar en IO, es gente de IO, y te acabo de decir que uno de mis secretos es que le tengo pánico a las situaciones nuevas. Entonces fue un reto. Pero el board, ese paso por el board me abrió esta parte de decir, aquí todo el mundo, llegamos aquí y somos iguales, ¿sabes? O sea, cada quien tiene sus habilidades y tiene sus destrezas y tenemos aquí un carácter, pero la columna vertebral es que todos somos emprendedores, todos estamos comprometidos y todos tenemos una línea de respeto que es súper alta. El otro camino que veo que has tomado es el tema de los viajes o ciertas experiencias once in a lifetime. Que has estado en varias. Sí. Si nos puedes compartir para aprender, o sea, ¿qué es ese tipo de experiencias? ¿Cuál ha sido una que dices, wow, o sea, esto me lo voy a llevar, para que no sé, entender como membresía que hay, no nomás es el foro, no nomás es el ir al learning, que hay N cantidad de cosas que puedes hacer para aprender y para conectarte con más personas, ¿verdad? Sí, mi paso por ello fue en el capítulo, en el board, y siempre procuré como salirme de la estructura. 2 de las experiencias más padres que tuve, una fue Harvard, que fue el programa de Harvard, que era más o menos de 10 días, 15 días que estuvimos allá, con gente de todo el mundo, y overs de la India, americanos, canadienses, habíamos unos pocos mexicanos. En las instalaciones de Harvard, aparte te quedabas a dormir ahí en los dorms, era como la vida así universitaria padre, y el programa lo llevábamos con casos de la vida real, y Harvard tenía acceso a la gente que había sido emprendedor, que había empezado esas compañías, que eran los casos que estábamos estudiando. Entonces nos abren esa conexión al final de cada caso con algún dueño de la compañía o el que hubiera estado encargado en su momento, o el que la vendió. Entonces, esa parte a mí se me hizo maravilloso, no nada más ir a entender y estudiar, sino poder conocer y conectar con gente que fue emprendedor en otro momento y de otro tipo de situaciones, ¿no? Y la otra que ha sido muy, muy memorable fue el viaje a Tanzania, que es una exploración, o el de Islandia, las dos fueron maravillosas.
En estas exploraciones es como si fuera un viaje turístico, social, donde va igual gente de todo el mundo, todos son EOers, entonces hay un ambiente como de mucho respeto, de mucha seguridad también, vas conociendo, conoces EOers de los lugares que estás visitando, entonces en Tanzania, por ejemplo, conocimos a 3 EOers que estaban ahí, uno que era alguien que había nacido en Tanzania, que vivió en Estados Unidos y regresó, otro que era una chava que vivió en Tanzania toda su vida y otro una americana que llegó a Tanzania y puso su negocio ahí. Entonces esa conexión donde ves también cómo hacen los negocios, qué prioridades tienen, qué valores le dan, se me hizo maravillosa, aparte de que todo lo demás está súper cuidado. Yo no hubiera ido a Tanzania sola, fui con mi hija, sola con mi hija, si no hubiera sentido que era un ambiente completamente seguro, ¿no? Entonces el hotel está súper bien seleccionado, las cenas, hay algo de networking también entre los CEOs que vamos, es algo que está muy cuidado y te da una riqueza grande. O sea, 100% o 1000% le recomendarías a los compañeros que vean una experiencia sin pensarlo. Ahorita este año creo que tienen Noruega y abrieron Perú como exploraciones. Hay otras que son viajes de MyEO que también están bastante bien, pero a mí lo que más me ha llenado y lo que más me ha encantado son las exploraciones. Perfecto. Oye, Gaby, si nos puedes compartir de tu experiencia algún recurso de valor que en algún momento de tu vida te haya ayudado, puede ser un libro, un podcast, un consejo de alguien, una recomendación, algo que lo tengas presente porque te ayudó en algo. Así que nos ocupamos siempre que nos ayuden, o este libro, es la parte a veces de un concepto por encima del foro, ¿verdad? Que no te pueden aconsejar, pero te pueden decir experiencias. ¿Qué nos puedes compartir para que nosotros nos llevemos ese valor? Te vas a reír grandemente. Pues, perfecto. O sea, un libro que me regalaron que me súper encanta y regreso de repente ahí y es El Principito. Me fascina. O sea, me encanta toda esta posición del cariño, del amor, del respeto, de la entrega. Entonces, es un libro así que tengo literal al lado de mi cama y regreso de repente, ¿no? Es algo que me gusta mucho. Tengo un papá que es un encanto y una de las cosas que siempre me dijo y que creo que todavía hasta el día de hoy lo tengo muy, muy, muy presente, es como no evadas, confronta, y no confrontes a la mala, pero enfrenta. Entonces y para mí ese ha sido como algo que me he tenido que llevar o que me gusta también ir entendiendo en términos, no sé si hay un problema con un papá, bueno, enfrenta, ve, no saques la vuelta, no le saques la vuelta, ¿no? Bueno, a lo mejor hoy decides, hoy no lo voy a hacer, pero mañana ya, ¿no? Pero ese ha sido como un consejo que yo creo que ha marcado mucho mi vida en muchos momentos, el decir, a ver, quiero esto, pues enfréntalo, ve a ver de qué se trata, investiga, luego puedes decir que no, pero no evadas, no le des la vuelta a las cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que lo tengo como muy grabado, y tengo un libro que me regaló un gran amigo hace bien poquito, que estoy como a la mitad, que se llama Pattern Seekers, y que habla de los procesos de cómo el autista busca todos estos patrones, y se me ha hecho súper simpático porque estoy encontrando patrones en mi vida que yo no había alcanzado a ver. Dicen que todos tenemos un milímetro de esos patrones. Y hay quien tiene más. Que tiene más, correcto. O tenemos más. Oye, Gaby, de la Gaby que no quería trabajar con su familia, si regresaras el tiempo a ese momento, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a esa Gaby de hace muchos años? Entonces, esa varita mágica de viajar en el tiempo. De todo lo que yo estaba haciendo en ese momento venía de un enojo, ¿no? O sea, esa era la realidad. Había un enojo en mi vida porque mi mamá había trabajado todo el tiempo y yo no había convivido con ella. Entonces, esa era mi gran rebelión de si yo no voy a venir aquí porque como tú no me cuidaste, yo no voy a venir a cuidar lo tuyo, ¿verdad? No hay forma. Mi casa fue rara, mi papá era homestay dad, entonces pues él era como la señora de la casa y mi mamá era la que se iba. Yo le diría, no juzgues tan duramente, o sea, da un espacio, lo que te decía ahorita, no evadas, enfrenta, investiga, ve de qué se trata, no metas un juicio inmediato.
Mi juicio con ella era muy fuerte. Hoy lo entiendo, que yo era como súper dura. Yo pensaba que ella era la dura, pero creo que yo fui más dura con ella porque en mi cabeza yo decía, yo no te tuve como mamá porque tú estabas trabajando y yo no voy a ser como tú. Y no te voy a ayudar a cuidar eso porque eso fue lo que te retiró de mi vida. Entonces pasa ese sería regresaría y le diría, a ver, No te juzgues. calmas. No juzgues, Cálmate. relax. Cálmate, tienes que saber qué hay del otro lado de la historia. Y si no has estado con ella en 19 años, no tienes idea. Entonces un poco le decía, a ver, mamacita, no seas tan dura. Primero ve qué pasó del otro lado. Dice un amigo que lo conoces, Alex Aguilar, dice, hay 3 historias, la tuya, la mía y la que es la verdad. Entonces en ese momento había 3 historias, la tuya, la de tu mamá y la que era en ese momento la real, o sea, lo que estaba pasando. Okay. Entonces se puede decir que no juzgar en ese momento, esperar, Sí. Analizar y luego poder platicar y entender el contexto de ese momento. Date esa oportunidad, porque lo que dice Alex es súper interesante, porque hay una sola verdad, pero ninguna persona, ningún ser humano la va a ver tal cual, porque todos la vamos a interpretar. De nuestro lado. Y todos le vamos a poner la percepción que tenemos. Entonces, pues sí está esa verdad, la mía y la tuya, pero esa verdad es bien difícil que la alcancemos a ver, ¿no? Nos gana la emoción. Es correcto. Muchas gracias, Gaby. Una plática muy enriquecedora. Gracias por el tiempo, estar aquí. Gracias, Sé sí. que venías a corre. Aprendimos demasiado. En lo personal me llevo demasiado aprendizaje ahorita de estar aquí contigo. Y pues, realmente muchas gracias por estar con Gracias nosotros. a ti. Gracias. Bueno, amigos, esto fue Regio Talks de IO Monterrey. Para el mundo. Gracias. De IO Monterrey para el mundo. Esto fue Regio Talks, el podcast que convierte las grandes ideas en historias épicas. Hasta la próxima.